Hola, buenas tardes, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Agencia de Comunicación y Marketing 301. El título de este webinar se llama Los errores de las marcas al relacionarse con los medios, y agradecer a todos los asistentes que nos escuchan, tanto desde España como fuera de España, darles la bienvenida y agradecerles en participar en esta sesión. Antes de pasar con la parte de las presentaciones, deciros que el webinar tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Este webinar va a ser grabado y luego se circulará la grabación del mismo, y también habréis la posibilidad de realizar preguntas. Para ello pueden utilizar el chat, donde tienen un apartado de preguntas y respuestas, y las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición del CEO de 301, que es la persona que va a hacer dicha presentación. Con lo cual, sin más, voy a darle la bienvenida a Arturo González, CEO de 301. Arturo, buenas tardes, bienvenido. Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, bien, muy bien. Pues nada, encantado de estar aquí y bueno, pues sin más, querría ceder la palabra a Arturo para que proceda con la presentación. Muy bien, Javier, pues nada, gracias por la introducción. Como decía Javier, yo soy Arturo Martínez, soy el CEO de la Agencia de Marketing y Comunicación 301 y bueno, pues a lo largo de los próximos 40 minutos aproximadamente quería contaros un poco el detalle de este estudio, que es el que nos ha llevado aquí hoy, que es un estudio de opinión que hemos realizado entre periodistas de medios de gran audiencia. Antes de ir a los resultados del estudio, quería contaros un poco cuál es el origen, ¿no?, de este estudio, de dónde surgió. A ver, nosotros partimos de una premisa. Como agencia de comunicación entendemos que las marcas y los medios de comunicación están llamados a entenderse, tienen que entenderse casi por necesidad, y esto es así porque entendemos que en el punto de partida están por una parte los medios, por otra parte están las empresas privadas y, por un lado, los medios necesitan de los medios de comunicación porque la función principal de los medios es informar de la realidad económica y social e informar a sus audiencias. Entonces, en este sentido, la empresa privada, lógicamente, es un motor fundamental, es un actor crítico en la realidad económica, a nivel de empleo, de bienestar social, y los medios, para informar a sus audiencias, necesitan también informar sobre la empresa privada, lo que allí acontece, ¿no? Pero, por otra parte, tenemos a la empresa privada. La empresa privada, las marcas, necesitan también a los medios de comunicación, por una parte, para tener mayor visibilidad, para difundir sus mensajes, pero además necesitan difundir esos mensajes que son diferenciales, que les hacen un poco diferentes de sus competidores, ¿no? Entonces, en este punto de partida, nosotros, a la hora de plantear el estudio, pensamos en cuál era la situación actual, ¿no? Y lo pensamos en dos aspectos. Por una parte, pensamos en si las marcas realmente entienden a los medios de comunicación. Es decir, nos hacíamos preguntas en base a nuestra experiencia, como si las marcas apuestan de una forma clara, de una forma decidida, por construir una relación sólida y que dure con los medios de comunicación, o si se mueven un poco más a veces por impulsos, comunicando o acercándose a los medios en aquellas ocasiones en las que tienen algo relevante que comunicar, pero no hay una regularidad, ¿no? Eso por una parte. Y también nos preguntábamos si las marcas, cuando se acercan al medio de comunicación, lo hacen en el formato más adecuado, es decir, en el formato de colaboración más atractivo, no solo para la marca, sino también para el medio. Entonces, con este punto de partida, planteamos el estudio con el objetivo de fomentar pues unos vínculos más sólidos entre las marcas y los medios de comunicación, que por otra parte es el objetivo que siempre nos planteamos cuando como agencia de comunicación trabajamos para una marca. Reforzar el vínculo entre esa marca, los medios de comunicación y, lógicamente, las audiencias que hay detrás de esos medios, que a su vez son el público objetivo en muchas ocasiones de esas marcas, ¿no?
Entonces, para ello, lo que decidimos fue hacer una encuesta muy directa, corta, preguntando dos cosas a los periodistas. En primer lugar, cuáles son los aspectos o cuáles son los errores, perdón, más habituales de las marcas al relacionarse con los medios, que es la pregunta que ha dado título a este webinar. Y en segundo lugar, cuáles son los formatos de colaboración marca-medio más atractivos. Y con este planteamiento utilizamos la siguiente metodología. Hemos preguntado a muchos periodistas, y de los cuales 152 nos han contestado. El perfil del participante es el de un profesional de un medio de comunicación en activo, con diferentes edades y grados de experiencia, pero siempre con experiencia en áreas de redacción. Es decir, en este informe nos hemos querido centrar en los periodistas, en los redactores. No hemos querido ir a los directivos de los medios de comunicación, ni hemos querido ir a los responsables de branded content de los medios. Hemos querido centrarnos en los periodistas, los que deciden, los que elaboran y deciden qué noticias salen cada día en el medio. Aquí veis en el tercer punto algunos de los medios representados, es decir, medios en los cuales trabajan los periodistas que han participado en este estudio, y como podéis ver, bueno, pues tenemos diarios, revistas, radios, televisiones, agencias de noticias. Algunos de los nombres que veis ahí pues son muchos de los principales medios de comunicación de España. Entonces, entendemos que por el volumen, por la profundidad y por el perfil de los periodistas que han colaborado en este estudio, pues los resultados son muy interesantes. Y llegados a este punto también sí que me gustaría dar las gracias a todos estos periodistas que han colaborado con nosotros, porque lógicamente son la base de este estudio y realmente han sido muy generosos compartiendo su tiempo y sus opiniones con nosotros. Bien, y hasta aquí el planteamiento del estudio, es decir, esta es un poco la manera en la que lo hemos pensado, y ahora vamos a los resultados, que es lógicamente lo que nos trae aquí, ¿no? Las buenas prácticas y el entender qué se puede mejorar, ¿no?, en la práctica habitual nuestra a nivel profesional. Bien, aquí vais a ver, en la parte superior veis la pregunta. En este caso, la primera pregunta es cuáles son los errores más habituales de las marcas al relacionarse con los medios de comunicación, y vais a ver a continuación cada uno de los errores que nos han señalado los periodistas con su porcentaje de votos. En la parte de la derecha, en la parte verde, en letra verde, veis el dato puro obtenido, y en la parte inferior podéis ver el resumen de cuál es el enfoque o la interpretación que nosotros desde 301 le damos a este dato, ¿vale? Entonces vamos a ir repasando las diferentes opciones. Luego también veremos algunas frases que nos han dejado los periodistas, porque también les dimos la posibilidad de dejarnos, de contarnos de forma libre, en texto libre, cuáles eran sus reflexiones, sus opiniones, más allá de las opciones predefinidas. Y lo mismo haremos con la segunda pregunta en relación con los formatos de colaboración más adecuados. Entonces, centrándonos en la primera pregunta, ¿cuáles son los errores más habituales de las marcas al relacionarse con los medios? El primer error que señalan los periodistas, con un 63% de los votos, es que consideran que las marcas ofrecen contenidos poco objetivos y demasiado comerciales a los medios. Bien, frente a esta percepción, nosotros entendemos desde 301 que las marcas pueden reorientar su enfoque a la hora de generar y de comunicar contenidos a los medios. Lógicamente esto pasa por mirar un poco fuera de la empresa, dejar de mirar dentro de la empresa, lo cual es algo normal, porque los ejecutivos de las marcas, lógicamente, están, pues su día a día está relacionado con los mensajes de la propia marca, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que es importante mirar fuera de la empresa y hacer un ejercicio de empatizar con los consumidores finales de los contenidos que van a ser en realidad las audiencias de los medios. Entonces, para ello nosotros entendemos que existen dos opciones. Una opción es hacer un ejercicio interno de objetividad, intentando formar a sus equipos, a los equipos de comunicación, los que construyen los mensajes y comunican a los medios, pues en un storytelling un poco diferente, en el sentido de que sea más natural, que sea más plural, que no sea tan comercial.
también tienen otra opción, que es la de sumar nuevos perfiles independientes que ayuden a enriquecer, a objetivar ese mensaje y sobre todo a reducir el sesgo y hacerlo más atractivo de cara a los medios. Luego hay una tercera opción que es combinar ambas opciones, ¿no? Que es pues hacer ese ejercicio de objetividad interno con un nuevo storytelling y a la vez incorporar perfiles nuevos. En segundo lugar, con un 57% de los votos, un 57% de los encuestados, nos han dicho que perciben que las marcas desarrollan contenidos pensando en la propia marca y no tanto en el lector del medio. Esto es algo que está relacionado con el primer punto que hemos visto antes, contenidos muy comerciales y que son más pensados desde la propia marca o desde el punto de vista de la propia marca y no tanto en el lector del medio. Lógicamente, este hecho, que es muy interesante, implica que si el periodista percibe que el contenido está pensado desde la propia marca y no tanto en el lector o en el televidente o en el consumidor del medio, esto va a dificultar que el periodista, que el equipo de redacción se plantee apoyarse y publicar ese contenido, lógicamente, ¿no? Entonces, para salvar este obstáculo, nosotros entendemos que el desarrollo de contenidos que pueden hacer las marcas y los equipos de comunicación pasa por dos factores que son relevantes para nosotros. El primero de ellos es tener un contacto regular con los medios, porque es complicado saber qué es lo que piden los consumidores, las audiencias de los medios, si no estás en contacto directo, regular con los medios. Para los medios es sencillo entender estos datos porque, de hecho, ellos, a través de todos los medidores digitales, como sabéis, pues ahora es fácil, es posible entender cuáles son los contenidos que se consumen más. Es algo que tienen muy presente los profesionales de los medios de comunicación, con lo cual tener ese contacto y preguntar directamente a los medios, a los periodistas, es desde nuestro punto de vista un ejercicio muy sano porque nos permite adaptarnos a qué es lo que está pidiendo la audiencia. Eso por una parte. Y por otra parte, para nosotros es fundamental realizar un esfuerzo continuado en personalizar el mensaje, en personalizar el contenido, tratando en la medida de lo posible de ofrecer experiencias personalizadas a la medida de cada periodista. Esto, lógicamente, no pasa por hacer, si envías una nota de prensa, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy aterrizado, si envías una nota de prensa, enviar una nota de prensa diferente para cada periodista. Pero sí que pasa por tratar de personalizar al máximo los mensajes. Como ejemplo, os diré que nosotros desde 301, cuando trabajamos con medios de gran audiencia, no hacemos envíos masivos de notas de prensa, porque hemos visto que no es la manera en la que queremos trabajar, ni es la manera en la que obtenemos mejores resultados. ¿Esto obviamente genera más trabajo? ¿Implica invertir más recursos? La respuesta es sí, pero los resultados, desde nuestro punto de vista, son radicalmente diferentes. Por eso es importante personalizar la experiencia de cada periodista, igual que un equipo comercial puede intentar personalizar la experiencia de cada cliente. En tercer lugar, con el 48% de los votos, el 48% de los periodistas participantes nos indican que las marcas, que creen que las marcas siguen un enfoque de corto plazo. Es decir, que se acercan a los medios solo cuando le interesa la marca. Esto, que probablemente os sonará, esta sensación por parte de los periodistas, lógicamente, es algo que dificulta la confianza, ¿no? Dificulta una confianza que es, por otra parte, clave para conseguir una relación duradera, sólida, que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros desde 301 entendemos que para contrarrestar esta percepción, las marcas necesariamente tienen que dedicar más tiempo a los medios. Tienen que tener, como decíamos anteriormente, un contacto regular con los periodistas. Y eso además lo vamos a ver que posteriormente los propios periodistas nos lo están demandando. Unas slides más adelante veremos que nos lo demandan también, ¿no? Tener un contacto más personalizado, más regular, ¿no? Entonces, como decía antes, este enfoque, pues lógicamente implica dedicar más recursos, eso es así, no hay otra opción, pero la diferencia en confianza
y en la percepción que el periodista tiene respecto a la marca como un recurso valioso, en lugar de como un actor oportunista que ahora aparece y después desaparece, esa imagen es muy potente desde nuestro punto de vista también. En cuarto lugar, y esto a lo mejor a algunos puede sorprender, factor que han destacado casi un 40%, un 39% de los periodistas encuestados es que afirman que las marcas intentan fiscalizar lo que publican los medios sobre su marca, condicionando el criterio de redacción. Bueno, aquí para nosotros hay una bandera roja muy clara. Es decir, no podemos, desde los equipos de comunicación, desde las agencias, tenemos que ser muy estrictos desde nuestro punto de vista con esto. No podemos, la relación no se puede basar en condicionar el criterio de los equipos de redacción. Es decir, la consideración, el respeto por el trabajo de los periodistas es algo que no se debería negociar y es algo que además no se debería, desde nuestro punto de vista, entrar en este terreno. Probablemente algunos de los que estáis hoy escuchando sois periodistas y sabéis que una de las cosas que más puede molestar a un periodista, que más le puede incomodar, es que le digan qué tiene que decir, qué no debe decir o cómo debe decirlo. Eso, desde nuestro punto de vista, no es de recibo y no es la manera en la que a nosotros nos gusta trabajar. Entonces, nosotros en este aspecto, y entendemos que las marcas quieren controlar, quieren asegurar que los mensajes que aparecen en los medios de comunicación están alineados con los mensajes de la marca. Y eso es normal. Por eso nosotros abogamos, más que por intentar arreglar algo a posteriori, intentamos apostar por un enfoque preventivo. ¿Qué significa un enfoque preventivo? Bueno, pues significa asegurarnos que a los medios les llegan los mensajes que queremos que les lleguen solamente. Es decir, esto se cimienta en dos factores, ¿no? Por una parte, en realizar un trabajo previo de preparación de cada interacción, de cada una de las interacciones que vayamos a tener con los medios, especialmente aquellas interacciones que tienen un mayor riesgo, como por ejemplo puede ser una entrevista en directo en la que el guión puede salirse un poco de lo que está previsto. Y en segundo lugar, y también muy importante para nosotros, es formar a los portavoces cuando corresponda. De este modo, nosotros lo que promovemos es que no sea necesario controlar qué publica el medio sobre nuestra marca, sino que a través de unos pilares muy claros que son formación, un guión claro y unos límites claros de comunicación, estemos seguros de que en cada interacción con los medios los mensajes que transmitimos son los que queremos que lleguen luego a las audiencias y sean publicados. Pasamos al siguiente error, al siguiente factor que nos subrayan los periodistas, pero que os esté resultando interesante. La verdad es que a mí los resultados de este informe me parecen apasionantes, sobre todo porque son resultados que los propios periodistas de todos estos medios que veíamos antes, nos han transmitido, con lo cual yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Como decía, el quinto factor o el quinto elemento, un 38% de los participantes consideran que las marcas desarrollan contenidos poco creativos, que son similares al resto de sus competidores. Bien, aquí nosotros desde 301 nosotros trabajamos como agencia de comunicación, pero también de marketing, trabajamos mucho y hemos trabajado durante mucho tiempo con equipos comerciales y lógicamente también trabajamos con equipos de comunicación y vemos muchas similitudes entre los equipos de ventas, entre los equipos comerciales y los equipos de comunicación, porque igual que los equipos comerciales se esfuerzan, invierten mucho esfuerzo en diferenciarse de sus competidores frente a sus clientes, los equipos de comunicación también pueden diferenciarse frente a sus clientes, que son los medios de comunicación, en los mensajes a través de la oferta de contenidos frente a sus competidores, que son las marcas que son competencia suya, ¿no? Esto, lógicamente, ofrecer productos, que en este caso son contenidos diferentes, va a hacer lógicamente va a llamar la atención y va a facilitar su publicación en medios. Entonces nosotros para conseguirlo para conseguir esta diferenciación creemos que hay dos factores que son críticos. El primero es analizar la comunicación de la competencia. Puede parecer muy obvio, pero si no conoces cómo comunica tu competencia es muy complicado diferenciarse de ella. Y entendemos que una parte
una responsabilidad, si me permitís que os lo diga así, una responsabilidad del equipo de comunicación es entender cómo comunica la competencia. Es crítico, porque si no, estaremos comunicando de una manera, probablemente de una manera muy similar, y no habrá una diferenciación clara y no seremos atractivos para los medios de comunicación. Entonces, lo primero es conocer cómo comunica la competencia. Y en segundo lugar, también nosotros, muy importante, entendemos que frente al auge masivo del uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos que todos conocéis, desde las marcas se debe apostar por una generación, por un desarrollo de contenidos originales que estén basados en un trabajo previo de investigación que además complemente la labor periodística. Este estudio, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo de ello, ¿no? Son contenidos que, lógicamente, llevan tiempo, llevan esfuerzo. Nosotros hemos trabajado en este estudio durante meses, pero el resultado es un resultado muy útil, es un resultado muy profesional y es algo que los medios de comunicación pues les puede resultar muy útil también y, lógicamente, pues tienen muchas opciones de publicarse frente a otro tipo de noticias que, lógicamente, pues pueden tener menor calado. Y en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pues entendemos que tiene que ser muy limitado y tiene que ser controlado. No estamos en absoluto en contra de ello, pero lo que sí estamos en contra es de generar contenidos de forma masiva con inteligencia artificial y enviárselo a los medios, porque eso es para nosotros estar dañando nuestra marca. Esa es la realidad para nosotros. Seguimos. Con el 36% de los votos, ya vamos hacia la recta final de esta primera parte del estudio, un 36% de los profesionales que han participado en el estudio nos dicen que tienen la sensación de que las marcas quieren o buscan exclusivamente una presencia sin inversión en el medio. Este es un aspecto también muy interesante porque todos sabemos, todos los que trabajamos en comunicación sabemos el proceso por el que han pasado y siguen pasando todavía los medios de comunicación. La realidad es que hemos pasado de un mundo en el que mucha de la información estaba en papel a un mundo en el que ahora mucha de la información está en formato digital. La realidad es que los medios de comunicación necesitan las colaboraciones patrocinadas de las empresas, no solo para sobrevivir, sino para poder prosperar. Y es legítimo, es lícito que ellos lo hagan así, ¿no? En este sentido, nosotros entendemos que las marcas deben entenderlo, deben ser partícipes de esta realidad, y aunque el trabajo que nosotros desde 301 hacemos está centrado en lograr publicaciones, en lograr visibilidad para las marcas a nivel de redacción, pero es cierto que en la medida en la que la marca tenga la posibilidad de combinar esta presencia sin inversión con una presencia con inversión, bueno, pues lógicamente eso puede ayudar a hacer más sólida la relación cuando hay un equilibrio entre presencia de marca sin inversión y presencia con inversión. Aquí nuestro consejo, nuestras recomendaciones, en la medida de lo posible, intentar habilitar una partida dentro del presupuesto para reforzar la comunicación en estos medios que pueden ser más afines a nuestro negocio. Y también, y muy importante, entendemos que es interesante tener un cierto margen, una cierta flexibilidad, porque por nuestra experiencia, a lo largo del ejercicio, bien sea un ejercicio natural de enero-diciembre o bien sea un ejercicio fiscal en otros periodos, empezando en un periodo diferente, siempre hay oportunidades que surgen a lo largo de ese ejercicio y tener un cierto margen en ese presupuesto puede ayudar a conseguir buenas oportunidades. Bien. Ya en penúltimo lugar, y esto es algo que hemos mencionado antes, que se ha mencionado de una forma colateral, pero fijaos que un 20%, que no es una cantidad menor, un 20% de los periodistas que nos han dado su opinión nos dicen que existe una insuficiente formación por parte de los portavoces para comunicar con los medios. Un 20%, 1 de cada 5. Puede parecer poco, pero
yo cuando vi esta cifra me pareció alta, sinceramente. Pero desde 301 entendemos que es algo normal, porque a veces se entiende que un directivo que es excelente, un CEO o un directivo de nivel C de otras áreas que es excelente en su práctica, tiene que ser de forma natural un gran comunicador, y no es así. Puede serlo, pero no tiene necesariamente por qué serlo, porque las habilidades de comunicación, como otros skills de los directivos, se entrenan y se aprenden. De hecho, fijaos que hay marcas, sobre todo empresas grandes, esto pasa mucho en multinacionales, en las que cuando entra un nuevo ejecutivo en la marca, aunque tenga una experiencia sólida como portavoz de otras marcas, trabajando o hablando en medios de comunicación, es obligatorio, imprescindible, que pase un curso de la empresa, un curso de comunicación, que se hace lógicamente con profesionales de los medios y de la empresa, y hasta que no pasa ese curso, esa certificación, no puede ponerse delante de un micrófono para hablar en nombre de la marca. Y esto es normal, porque tú puedes tener como portavoz unas habilidades, pero tienes que adaptarlas a esa marca, al tono de esa marca, a la voz de esa marca, a los mensajes específicos de esa marca. Por tanto, asumir que un buen CEO es de forma natural un gran comunicador, desde nuestro punto de vista, perdonad que lo diga así tan directamente, pero es un error. De hecho, hace poco hablaba con un periodista, hablaba por teléfono con un periodista que es presentador en una radio, en las noticias de una radio, en unas noticias, bueno, pues es un medio de gran audiencia, y había entrevistado recientemente a un CEO de una compañía grande, y hablando de esa entrevista me decía, Arturo, es que a pesar de que esta persona como CEO tiene unos números fantásticos que comunicar y se ve que su labor ha sido excelente en cuanto al desarrollo de la empresa, yo echaba de menos cosas que no ha comunicado, cosas que se ha dejado en el tintero o que las podría haber comunicado de una manera mucho más efectiva para la audiencia. Y es normal, porque probablemente esa persona no había pasado las formaciones que debería, ¿no? Entonces, este es un punto que a veces, y puede ser, entendemos que a veces puede ser polémico, ¿no? Tener que decir a un CEO o a un directivo que es conveniente este tipo de formación, pero nosotros intentamos quitarle bastante el dramatismo. Es algo natural. Nadie se haría ningún cuestionamiento si en lugar de hablar de una formación como portavoz se hiciera una formación en temas financieros, si no se tienen esos conocimientos. Por tanto, o en otras áreas, ¿no? Entonces, creemos que esto es una realidad que hay que acometer también, que hay que afrontar, y los periodistas nos lo están diciendo, porque al final no se trata únicamente de... Nosotros lo resumimos con esta frase, ¿no? No se trata únicamente de sobrevivir a una entrevista, se trata de hacer que la marca brille frente a los medios y frente a sus audiencias. Esa es la gran diferencia que puede marcar un portavoz bien formado con las ideas bien claras. Bien, y ya pasamos al último factor que nos destacan, que subrayan los periodistas, que es que para un 20% de los profesionales ellas consideran que reciben una insuficiente atención, una insuficiente dedicación por parte de las marcas como frente a ellos, ¿no? Aquí, lógicamente, nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión también, lo hemos venido comentando en estos minutos previos, entendemos que una relación fluida entre los medios y las marcas pasa por dedicar atención a los medios. Igual que en las relaciones humanas, en las relaciones marca-medio también rigen unos principios similares, ¿no? Hay veces que los periodistas, la realidad es que hay veces que los periodistas necesitan información, necesitan opiniones, necesitan imágenes, necesitan recursos y nos lo dicen con poca antelación. Si esto lo hiciese un cliente, seguro que el equipo comercial, permitidme que vuelva otra vez al mismo ejemplo, seguro que el equipo comercial se movería rápidamente para conseguir esos recursos y dárselos al cliente. Bien, pues aquí nosotros abogamos por seguir un enfoque similar. Si un periodista nos pide algo es porque lo necesita,
no es por gusto y debemos, si queremos reforzar esa imagen de recurso confiable, debemos priorizar sus necesidades y hacer todo lo posible para entregar esa información de la mejor manera posible y lo antes posible también. Bien, hasta aquí los 8 factores, los 8 errores principales que nos indican los periodistas que las marcas cometen con frecuencia. Pero nos parecía, como os decía antes, muy interesante no solamente que los periodistas se ciñesen a esas opciones predefinidas, sino darles voz para que nos comunicasen en sus propios términos cuáles eran esos errores, ¿no? Esas prácticas que se podrían corregir. Bien, y nos han dejado algunas perlas que son interesantes. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice un periodista, un error es no encontrar una perspectiva noticiosa, reportajeable de la propia marca. Efectivamente, muchas veces las marcas se centran en comunicar de una forma muy objetiva. Se ha lanzado este producto, pero se ha lanzado este servicio, pero muchas veces es cuestión de encontrar el enfoque adecuado para comunicarlo. Otra frase que nos dejan los periodistas es no incorporar perfiles periodísticos que aporten confianza por la fiabilidad de sus contenidos. Lógicamente, esto está también relacionado con lo que decíamos antes. Los periodistas no esperan contenidos comerciales, quieren contenidos que les ayuden a realizar su labor periodística. También otro periodista nos dice, debería haber una unión sólida entre medio y marca, que no solo dependa de comercializar un producto. Efectivamente, estamos muy de acuerdo. Debería ser una relación de largo plazo, no algo coyuntural para comercializar un producto en un momento concreto. Con esto llegamos a la segunda parte del estudio, que sería la de los resultados relacionados con cuáles son los formatos de contenidos más atractivos desde el punto de vista de los periodistas, para que marcas y medios colaboren. Y aquí vamos a ir más rápidos. Tenemos pues aproximadamente, nos quedan unos 8 minutos, con lo cual, antes del turno de preguntas y respuestas, con lo cual vamos a ir más ligeros, pero vamos a ver también un esquema similar, una serie de opciones predefinidas y una serie de comentarios por parte de los periodistas. En primer lugar, el 55% de los periodistas que han colaborado en este estudio nos dicen que un formato de contenido muy interesante, el formato de contenido más interesante es el de noticias relevantes en formato nota de prensa. Bien, todos los que estáis hoy aquí conectados sabéis de la utilidad de una nota de prensa, se habla mucho de si las notas de prensa gozan o no de buena salud. La realidad es que la nota de prensa es un formato, es un elemento muy útil, tanto para las marcas como para los medios. Pero, ojo, como dice aquí, noticia relevante en formato nota de prensa. Y subrayo la palabra relevante. Esta es muchas veces la diferencia entre que sea atractivo para el medio o no lo sea. En segundo lugar, con un 53% de los votos, los periodistas nos dicen que es interesante el tener un experto de la marca disponible para opinar sobre temas de interés para el medio. Claro, pensad que muchas veces, aquí cuando hablábamos antes de empatizar, hablábamos de ponernos en la piel del periodista, y la vida del periodista, el día a día del periodista es muy ajetreado. Y cuanto más audiencia tiene el medio, más ajetreo, más emails recibe, más compromisos tiene. Entonces, el poder y los periodistas son expertos normalmente en áreas concretas, pero no lo saben todo, como ninguno sabemos todo de un área en concreto. Entonces, cuando elaboran una noticia, cuando desarrollan un contenido, para ellos es muy útil tener personas de referencia, expertos de referencia, a los que poder pedirles datos, pedirles frases, pedirles opiniones que complementen su labor periodística. Por eso este formato es un formato muy interesante y es interesante hacérselo saber a los medios que esos expertos están ahí disponibles para ellos si lo necesitan. El 46% de los periodistas que han participado en el estudio nos dicen que un formato interesante es el de la entrevista a un portavoz de la marca. Lógicamente, el formato de entrevista da mucho juego. Es un formato muy rico que te permite pues interactuar, te permite contrapreguntar, te permite profundizar en los mensajes y en las problemáticas. Con lo cual, este es un formato muy interesante para los periodistas, aunque también aquí, como ya sabéis, hay una parte de las entrevistas
en las cuales entramos ya en el terreno de las colaboraciones patrocinadas, ¿no? Que es el siguiente punto, precisamente, que con un 38% de los votos nos indican los periodistas, branded content. Este es un dato importante porque fijaos que preguntando a periodistas que están en las áreas de redacción, casi un 40% de ellos nos dicen que un formato interesante es el de branded content. ¿Por qué? Porque entienden que hay parte de los contenidos que quieren comunicar las marcas que no pueden, no tienen cabida en redacción, tienen que ir a branded content. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, por eso es una manera de equilibrar las publicaciones con inversión y sin inversión, el contar también con determinados contenidos que sean patrocinados. En siguiente lugar tenemos el estudio con un 35% de los votos, el estudio de mercado desarrollado por la marca, como este, por ejemplo, que vemos aquí, que es un formato que es muy interesante para los periodistas, que les complementa muy bien la labor suya periodística y les aportan nuevas perspectivas y datos adicionales, con lo cual resulta relevante, siempre que se haga de una forma profesional y de una forma rigurosa. El 31% de los periodistas nos dicen que un formato interesante es el de evento de presentación con un amplio número de asistentes. El 30% nos habla de la noticia relevante, pero esta vez en formato vídeo producido por la marca. Fijaos que un 23% nos habla de la rueda de prensa en formato virtual híbrido y un 20% nos habla de la rueda de prensa en formato presencial. Es decir, ¿la rueda de prensa interesa a los periodistas? Sí, la respuesta es sí. No es el primer factor, pero sí es un formato que interesa. Pero lo que los periodistas nos están diciendo aquí es que quieren flexibilidad. Incluso prefieren el formato virtual híbrido al presencial. Es decir, quieren flexibilidad para poder consumir ese contenido cuando mejor encaje en su agenda y no este día concreto a esta hora concreta en este sitio en concreto, ¿no? Vamos avanzando. Un 15% de los votos hablan de la mesa redonda con un reducido número de asistentes frente al otro formato que era una presentación con amplio número de asistentes. Un 10% nos habla del artículo de opinión redactado por un portavoz de la marca, que para nosotros es muy interesante porque es un formato que te permite profundizar en una temática en concreto, pero es verdad que pues no todos los medios tienen estos espacios para publicar tribunas, para publicar artículos de opinión. Entendemos que el porcentaje sea más bajo es precisamente por eso, porque hay muchos medios que no tienen estos espacios. Y ya por último, con un 4% y un 2% respectivamente, nos vamos al formato caso de negocio, en documento electrónico, 4% y en vídeo 2%. Nosotros entendemos que este formato, que las puntuaciones o que la preferencia de los periodistas por estos formatos sea tan baja, sea minoritaria, es porque normalmente los casos de éxito se asocian a una comunicación bastante comercial. Los casos de éxito, por definición, dan una visión muy positiva, muy pro marca del proyecto, del caso en concreto, y eso pues les hace recelar, entendemos un poco a los periodistas, de la utilidad como contenido de redacción. Puede ser un contenido de branded, pero como contenido de redacción creemos que les encaja menos. Bien, pasamos de nuevo a las frases que nos han dejado los periodistas. En cuanto a los formatos, aquí hay una primera que es muy interesante, nos dice: no hay que olvidar el contacto humano. Las agencias bombardean a los medios a través de correos y llamadas, pero olvidan que los redactores son personas, no son máquinas. Lo más adecuado para una buena relación es que las agencias tengan un trato personal, incluso hablan de tomar un café de vez en cuando con los periodistas. De esta forma, todo puede fluir de mejor manera en positivo para la marca. Estamos tan de acuerdo. Hay que intentar hacer un esfuerzo, desde nuestro punto de vista, por personalizar las relaciones. No podemos basar la comunicación con medios en un bombardeo de emails, de notas de prensa que no están relacionadas con su trabajo habitual, de llamadas para que publiquen, de presión. No puede ser esa la base de la relación con los medios de comunicación. La relación, tal y como la entendemos desde 301 con los medios, tiene que ser una relación equilibrada en la que las agencias y las marcas proporcionamos información que es útil para los periodistas para hacer su labor diaria.
Y eso no casa con ese enfoque de tratar a los periodistas como máquinas. Esto es fundamental porque al final aquí hablamos de relaciones humanas también, no solo de relaciones marca-medio, hablamos de relaciones entre personas. Y cuando hay una relación entre personas, no puede ser una relación basada en la presión continua a esa persona. Hay que intentar, para que la relación fluya y sea duradera, intentar que la relación sea equilibrada. Otra persona, otro periodista nos dice que hay que explicar, que entiende que hay que explicar al medio las opciones y las novedades que sean noticiables y dejar que el medio lidere el formato. Esto nos parece súper cabal, nos parece una posición muy interesante, porque ¿por qué forzar al medio a publicar un formato concreto? Dejemos que lidere el medio, expliquemos qué es lo que hay y dejemos que el medio lidere ese formato. La última frase nos dice, pues, informes sectoriales e informes genéricos de interés más allá de la marca, que sería un poco, bueno, pues este tipo de formato, ¿no? Estudios del sector, estudios de opinión que aportan información a los actores, a todos los stakeholders del entorno, pero que no tienen un carácter comercial, sino que tienen un carácter educativo, divulgativo, ¿no? Y que pueden ser útiles para todos. Bien, hasta aquí llegan los resultados y el planteamiento de este estudio. Cedo el turno otra vez a Javier. No sé si tenemos alguna pregunta, Javier. Pues nada, Arturo, muchas gracias. Pues vamos a revisar a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. La verdad que ha sido una presentación muy interesante y bueno, espero que también haya sido de utilidad para la audiencia. A ver, en primer lugar, mira, Arturo, tenemos una pregunta que, bueno, da las gracias por la ponencia y nos preguntan ¿qué diferencia veis en 301 entre medios de gran audiencia y medios especialistas en un nicho concreto? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, hay muchas diferencias entre cómo relacionarse con los medios de gran audiencia y con los nichos. Nosotros en 301 nos especializamos. Gran parte de nuestro trabajo está centrado en los medios de gran audiencia, pero podría decir que las diferencias están a todos los niveles. Las diferencias las encontramos desde desde la facilidad o la dificultad para encontrar quiénes son los periodistas a los que nos tenemos que dirigir. En un medio especializado, en un medio pequeño, es más fácil llegar a hablar con la persona, con el periodista de referencia, es más sencillo. En un medio de gran audiencia es más complicado. Incluso esta diferencia puede darse hasta entre países. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en España, contactar con un periodista de un medio de gran audiencia, conseguir sus datos de contacto es más complejo, tener esta información, mientras que hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, en los que los periodistas, incluso de grandes medios, su información de contacto está más accesible. Es decir, todo esto varía en cuanto a medios, pero incluso en cuanto a mercados también, ¿no? Esta sería una diferencia. Luego también hay otra diferencia fundamental, que es los filtros y los procesos internos. En un medio pequeño, pues los filtros para decidir qué se publica son menores. Un periodista puede, en muchas ocasiones, tomar la decisión de publicar una determinada noticia, mientras que cuando los medios van siendo más grandes, los equipos son más grandes, hay filtros también más estrictos y las decisiones no son decisiones de una única persona, sino de equipos, ¿no? Que deciden qué se publica y qué no se publica, ¿no? Que va alineado con la política del medio o no. Entonces, bueno, pues tenemos diferencias de muchos tipos. Luego también hay otra diferencia que es el día a día del periodista. Un periodista de un medio más pequeño recibe menos peticiones, menos materiales normalmente para publicar que un periodista de un medio de gran audiencia, porque en los medios de gran audiencia, lógicamente, bueno, pues todos queremos estar, ¿no? A todos nos gusta estar. Incluso a nivel de branded content, como perfectamente sabéis, los que estáis hoy en este evento, no es lo mismo pues las tarifas y las condiciones de un contenido patrocinado en un medio pequeño de nicho que en un medio de gran audiencia, lógicamente porque el impacto tampoco lo es, ¿no? Entonces, yo resumiendo todo lo que acabo de decir, diría que las diferencias en los medios de gran audiencia son grandes, son importantes y mi consejo es que, bueno, pues que hace falta
para conseguir esa presencia en esos medios de gran audiencia hace falta personas con experiencia que sepan cómo funcionan esos medios y que sepan tratar con los medios, y además hace falta una dedicación plena, invertir recursos para conseguir esos impactos, esas publicaciones. Y no hablo solamente de invertir recursos como a nivel de colaboraciones patrocinadas, sino dedicar tiempo y construir, forjar esas relaciones que hemos estado hablando. Pues está claro, Arturo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos comenta cuál crees que es el mayor valor de una agencia de comunicación. Y entonces nos plantea un poco dos opciones. Por un lado, la capacidad de generar contenidos interesantes o una agenda que consiga impacto de valor en los medios. ¿Hay algún balance? ¿Pesa una más que otra? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que yo añadiría una tercera pata a esas dos, que son a esos dos factores que son muy interesantes, que es el de ejercer si me lo permitís, de pegamento, de nexo de unión entre la marca y el medio de comunicación. Hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de este webinar de lo importante que es mantener una relación sólida, continuada, fluida, regular con los medios de comunicación, y esto es precisamente uno de los factores que muchas veces genera problemas en las marcas, porque los equipos de comunicación suelen ser planos, no suelen ser equipos muy grandes con muchas personas, tienen recursos limitados. Entonces yo creo que el valor de las agencias, de una buena agencia, está desde luego en esos dos factores que comentábamos antes. Yo creo que el tema, la capacidad de sugerir nuevos enfoques, de desarrollar nuevos contenidos es crítica, porque es fundamental, es el pilar para ofrecer cosas interesantes a los medios. Lógicamente también generar una agenda, eso es muy relevante, pero si tuviera que destacar una casi al mismo nivel o incluso por encima, es el de ejercer de ese nexo que muchas veces es lo que hace que la relación se mantenga y los medios piensen en nosotros, en las agencias y en las marcas que hay detrás, como recursos confiables y nos tengan en cuenta para esas publicaciones y para esa visibilidad. Ok. Pues nada, yo creo que está claro, Arturo. No tenemos de momento más preguntas. Estamos unos minutos ya pasados del tiempo previsto. Así que si no hay ninguna pregunta más, yo quería dar las gracias a Arturo Martínez, CEO de 301, por la exposición de hoy. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes al evento, que, bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Sin más, os llegará a todos vosotros la grabación del evento, y en cualquier caso, si quisierais hacer alguna consulta directamente a 301, pues allá abajo tenéis el email hola@301.com, con el que podéis contactar en cualquier momento para que den respuesta a vuestras inquietudes. Así que nada, eso es todo. Pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Esperamos vernos pronto en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Adiós. hasta pronto. Hasta luego a todos.